Es muy importante para el desarrollo de los vectores conocer en primera instancia desarrollar triángulos, porque como vamos a ver, en vectores vamos a usar muchísimas funciones trigonométricas, vamos a tener que resolver triángulos, porque en muchos casos esto puede ser un vector, ¿cierto? En el que lo podemos llamar un vector D que mide 10 metros. Y para trabajar con eso tendríamos acá el componente de esa fuerza que vamos a llamar D en X, ¿cierto? Digamos que este es el cero, el punto de referencia. Y acá bajando, perdón, tendríamos su componente en Y, ¿cierto? Sería D y Y. Y al final vamos a ir desarrollando vectores, sacando sus componentes, usando estos ángulos. Y muy importante, al principio vamos a usar algo que se llama la ley de los senos. Entonces, es muy importante saber desarrollar esto. También, pues, hacer un repaso de trigonometría. Entonces, ¿qué nos están pidiendo en este ejercicio? Nos están pidiendo desarrollar el triángulo. Tenemos acá un dato que nos pueden pedir, que sería un ángulo, sería beta, ¿cierto? Nos pedirían es esta distancia desde D hasta C, podemos llamarla DC, ¿cierto? Y esta distancia desde B hasta D, que podemos llamarla BD o DB, para no confundirlos, DB, perfecto. Entonces, en este otro ejercicio nos dan un lado, que sería Q. Podemos llamar este lado PQ, ¿cierto? Y la hipotenusa, que podemos llamarla RQ, ¿cierto? Y pues nos están pidiendo que hallemos los lados faltantes. Este podemos llamarlo alfa. Vamos a empezar con este. Vamos a recordar unas fórmulas muy importantes. La primera sería del teorema de Pitágoras, que en un triángulo cualquiera, esta es la hipotenusa, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente, ¿cierto? Y tiene un ángulo que es teta. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado, ¿cierto? Esta la vamos a usar mucho. En muchos casos nos van a estar pidiendo la hipotenusa, entonces sabríamos que la hipotenusa es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado, ¿cierto? Tenemos esta fórmula. Otra muy importante es que el seno de este ángulo, que sería teta, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esto en muchos casos donde tengamos el ángulo y alguno de estos valores para hallar los otros. O al revés, para encontrar el ángulo. Ahora vamos con el coseno de teta, sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la otra más importante que necesitamos es la tangente de teta. Que tangente de teta es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Tenemos este valor y otro muy importante que sería que tangente de teta también es igual al seno de teta sobre coseno de teta. Teniendo estas fórmulas ya podemos desarrollar todos los triángulos que nos coloquen de aquí en adelante. Listo, ya tendríamos estas fórmulas. Vamos a empezar a desarrollar el primer triángulo, que tenemos la hipotenusa y nos falta el cateto opuesto y el cateto adyacente. En ángulos solo tenemos el ángulo de 35 grados. Podemos, teniendo la hipotenusa, vemos acá, tenemos la hipotenusa y tenemos un ángulo, ¿cierto? En este caso tendríamos el ángulo, la hipotenusa, solo nos faltaría el cateto opuesto o por el contrario el cateto adyacente. Vemos que podemos usar estas fórmulas, ¿cierto? Vamos a dibujar el triángulo. Primero, entonces para hallar DC tenemos que pasar una de estas fórmulas, o sea, esta que es el cateto adyacente, entonces sería la del coseno. Pasamos coseno de, coseno de teta, que ¿qué sería teta? Sería 35 grados, es igual cateto adyacente, que sería DC, sobre la hipotenusa, que la hipotenusa de este triángulo sería 10, ¿cierto? En este caso vamos a hacer un despeje y dejamos solito el DC. ¿Cómo se hace eso? Igual.
El 10 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar al coseno de 35. Sería 10 coseno de 35 grados, ¿cierto? Ya solo tenemos que mirar cuánto es esto. Sería 8,19, ¿cierto? Estos son metros. Faltaría dB. Ahora no vamos a usar coseno, sino vamos a usar seno, ¿cierto? Ya tenemos este valor. Vamos a pasar la fórmula del seno, que sería seno de 35 grados, igual ya no es dC, sino es dB, ¿cierto? Sobre la hipotenusa, que sería 10, y solo hacemos el mismo procedimiento de despeje, dejamos dB solo, y esto sería igual a 10 seno de 35. Esto al final nos daría 5,735. Esto sería metros. Ya tenemos estos dos valores, lo único que nos hace falta es beta. Beta es igual a la suma de cualquier triángulo, la suma de sus ángulos es 180. En este caso vamos a hacer 180, le vamos a restar estos 90 grados, menos 90 grados, que significa este corte, este cuadrito, y menos los 35 que ya nos dieron en el ejercicio, 55 grados. Ya tenemos todos los valores, los podemos colocar acá. Beta sería igual a 55 grados, dB sería igual a 5,73 y dC sería igual a 8,19. Esto es centímetros y centímetros. Bueno, esto es metros y metros. Ya tenemos desarrollado este triángulo, ahora vamos por el segundo. Bueno, aquí para este segundo vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a detectar primero qué valores tenemos. Tenemos el ángulo de 42 grados, tenemos el cateto opuesto de 73 centímetros. Aquí ya sabemos que las dimensiones que se trabajan es en centímetros y nos están pidiendo la hipotenusa y el cateto adyacente. Aquí en este caso, ¿cuál podríamos usar de estas funciones? A mí me gustaría esta tangente de teta. ¿Por qué? Porque tenemos el cateto opuesto, tenemos el ángulo y solo nos faltaría el cateto adyacente. Y ahí ya lo tendríamos. Luego, para hallar la hipotenusa, solo usamos el teorema de Pitágoras. Vamos a pasar tangente de teta, ¿qué ángulo sería? 42 grados. Esto sería igual al cateto opuesto, que sería 73 centímetros, sobre PQ, ¿cierto? Que sería su cateto adyacente. Vamos a despejar PQ, dividiéndolo, vamos a pasar a multiplicar y luego esta tangente de 42 va a estar multiplicando el PQ. PQ por tangente de 42 grados igual a 73. Y ahora para dejar este PQ solo, vamos a esta tangente que está multiplicando, la vamos a pasar a dividir. 73 sobre la tangente de 42. Ya acá ya nos daría el resultado que PQ es igual. Bueno, PQ nos daría 81,07. Estos son centímetros, ¿cierto? Y solo nos faltaría hallar RQ, la hipotenusa prácticamente. La hipotenusa, RQ, es igual a la raíz. Ya sabemos, vamos a usar esta fórmula que tiene el cateto adyacente y el cateto opuesto. Ya los tenemos los dos. Acá vamos a marcarlo de una vez. 81,07. Y para hallar la hipotenusa es el cateto opuesto, que sería 73 al cuadrado, más el cateto adyacente, 81,07, esto al cuadrado. Y colocando esto en la calculadora nos daría 109,09. Esto sería centímetros. Ya tenemos todo, nos falta este ángulo alfa. Sabemos que es bien fácil. Vamos a colocarlo acá. Alfa es igual a 180, que es la suma de todos los ángulos, menos 90, que ya tenemos, menos 42. Este valor sería 48 grados. Ya tenemos todos los valores de estos dos triángulos. Aquí ya podemos ver que con solo algunas fórmulas, algunas funciones trigonométricas también, podemos desarrollar triángulos que a primera vista no tenemos casi nada de datos.